Ahí, ¿cómo está? Y eso con esa cámara bonita. Y ahí le digo que compré una. Bien, señores, muy buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Buenas, profe, bien, gracias a Dios y a usted. Todo tranquilo aquí esperando la Navidad. Ya casi, ya casi. Sí, ya Yo esperando estamos el a tiro de... minijuego, profesor. Dígame.
Estoy esperando el doble sueldo. Ah, no, 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 pues eso cae junto con las Navidades. O sea que tranquilo, vamos a estar haciendo fila para ir a cobrar esos chelitos. Bien, para la tarde de hoy vamos a compartir lo que sería una de las más importantes herramientas. Bueno, dos de las más importantes herramientas estadísticas, como son el histograma y lo que sería el polígono de frecuencia. Vamos a leer en qué consisten las herramientas y luego vamos a dar unas indicaciones de cómo utilizarlas. Bien, entonces vamos a solicitarle a alguien que por favor nos lea este material que está proyectado. Voluntario, por favor. Adelante, Gabriel. Histograma, herramientas de la calidad. Un histograma es un gráfico, perdón, primero, ¿me escucho bien? Más o menos, puede continuar. Un histograma es un gráfico de barras vertical que presenta la distribución de frecuencias de un conjunto de datos. El histograma, una de las 7 herramientas básicas de la calidad, es especialmente útil cuando se tiene un amplio número de datos que es preciso organizar para analizar más detalladamente o tomar decisiones sobre la base de ellos. También es un medio eficaz para transmitir a otras personas información sobre un proceso de una formación precisa e inteligible. 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 Otra aplicación del histograma es la comparación de los resultados de un proceso con las especificaciones previamente establecidas. En este caso, mediante el histograma se puede determinarse en qué grado el proceso está produciendo buenos resultados y hasta qué punto existen desviaciones respecto a los límites fijados en las especificaciones. En este sentido, el estudio de la distribución de los datos puede ser un excelente punto de partida para establecer hipótesis acerca de un funcionamiento insatisfactorio. Ventajas. Su contribución ayudará a comprender la tendencia central, dispersión y frecuencias relativas de los distintos valores. Muestra grandes cantidades de datos, ofreciendo una visión clara y sencilla de su distribución. Utilidades. Proporciona, mediante el estudio de la distribución de los datos, un excelente punto de partida para formular hipótesis acerca de un funcionamiento insatisfactorio. El histograma es especialmente útil cuando se tiene un amplio número de datos que es preciso organizar para analizar más detalladamente o tomar decisiones sobre la base de ellos. Es un remedio eficaz para transmitir a otras personas información sobre un proceso de forma precisa e inteligible. Permite la comparación de los resultados de un proceso con las especificaciones previamente establecidas para el mismo. Ayuda a determinar el proceso, satisface los requisitos del cliente. Hace posible determinar si ha habido cambios en un proceso. Y un histograma facilita una representación en la que puede apreciarse si las medidas tienden a estar centradas o a dispersarse. También da respuestas a la cuestión de si el proceso produce buenos resultados y si a eso están o no están dentro de las especificaciones. Ok, muchas gracias, Gabriel. Entonces, en vista de eso, ahora nos queda la parte de la interpretación. O sea, fíjense que el histograma nos va a permitir, pues, representar los datos y ver qué tan cerca o lejos están esas informaciones del proceso con lo que llamamos un estándar, ¿verdad? Unos límites que tenemos establecidos. Aquí tenemos un ejemplo. En esta figura se observa que se ha trazado una línea que es el límite de las especificaciones. Miren esta línea que está aquí. Es el límite de las especificaciones.
Vamos a ver qué quiere decir esta representación. La especificación, que es la línea, plantea que es la respuesta de un proceso que se diera en un plazo no mayor a 60 días. O sea, observando que en el histograma se aprecia que cierto número de observaciones a la derecha, perdón, de la línea sombreada más oscuro no han cumplido este objetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una observación donde hay un cumplimiento, un plazo, 60 días. Hay unas entregas que han superado ese rango de fechas y por lo tanto están ahí en rojo. O sea, cada vez que nosotros nos excedemos de esos 60 días, pues teníamos información de datos del proceso y ahí lo representamos en rojo. Entonces, ¿qué no quiere decir? Que un análisis más detenido del histograma, de ese histograma que está ahí, nos llevaría a concluir que el proceso no posee una estabilidad deseable. O sea, que no está comportándose ese proceso como nosotros deseamos. Los histogramas que reflejan procesos estables son más elevados en el centro, en el centro, o sea, los datos tienden a ser una especie de campana en forma asimétrica hacia ambos lados. Aquí no parece darse esa condición, existiendo una cierta asimetría, o sea que este lado es muy diferente al otro lado, ¿de acuerdo? Provocada por los datos que están fuera de los límites, que en este caso están a la derecha de esta línea. Pero aunque los datos fueran más estables, podemos colegir que parte de ellos rebasarían la especificación. Así, en este caso, los esfuerzos deberían dirigirse a un doble objetivo. Primero, reducir la dispersión. ¿Qué es dispersión? Vamos a ver quién me ayuda con ese término. Dispersión. ¿Qué es dispersión? Pueden buscar en Google lo que es la dispersión. Dispersión. Se está levantando la mano, Gabriel. Bueno, algún voluntario. Diga, Yamilkin. Perdón. Adelante, Yamilkin. Diga, Ángel. Adelante, Ángel. Recuerda activar el micrófono. Dispersión. Sí. Dispersión se conoce como la descomposición de una radiación en sus diferentes longitudes de ondas por la acción del medio de propagación, como la luz cuando atraviesa la gota de lluvia formando un arcoíris. Ok. ¿Qué otra persona investigó sobre dispersión? Dispersión. Te fue Ángel, ¿verdad? Sí, Ángel. Ok, otra persona. Dispersión. Diga, Pamela. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Muy bien, adelante. Bueno, lo que pude ver de dispersión, la dispersión se entiende como el fenómeno por el cual un conjunto de partículas se mueve en dirección determinada, o sea, rebotan. Ok, muy bien. ¿Alguien que tenga algún concepto más estadístico? Adelante, Isaac. No, yo para decirle que en el grupo de WhatsApp hay varias personas que no pueden entrar. Bueno, Están pidiendo el ID. no tengo a nadie en espera por aquí. Yo creo que ahí quedó en espera. Hay un tal Andy y otro chico ahí. Bueno, aquí no hay nadie en espera. Pudiera ser que haya sido ahorita.
Vamos, Pamela, dígame dispersión. Ah, usted fue que leyó ahora. Adelante, Gabriel. Adelante, Gabriel. Ok. El método de dispersión. ¿Me escucha, profe? Sí, adelante. El método de dispersión igualada de hojas distribuye un valor específico de forma equitativa entre todas las hojas de una celda consolidada. Al aplicar este método, puede elegir distribuir el valor entre todas las hojas de la consolidación o solo entre las hojas que ya entregan valores que no sean enteros. O sea, la dispersión se divide en varios temas. Tengo otra definición que también es la descomposición de una radiación en sus diferentes longitudes de onda por la acción del medio de prolongación, como la luz cuando atraviesa las gotas de lluvia, formando el arco iris. Ok. Bien, vamos a aclarar un poquito. Fíjense, aparece un término, desviación estándar, que es qué tan cerca están los datos, las informaciones de lo que sería el estándar. Entonces, ¿qué va a pasar? Los datos van a estar más dispersos mientras más alejados estén de esa línea o de ese punto que utilizamos como referencia. Entonces, el problema aquí con este proceso se va a solucionar cuando nosotros consigamos reducir la dispersión. O sea, que los datos, las informaciones, consigamos que estén más cerca de esa referencia. Y otro punto es que vamos a conseguir desplazar el histograma hacia la izquierda, de manera que los datos, aunque sean extremos, estén dentro del límite especificado o de lo que tenemos contemplado como objetivo. En este caso serían los 60 días. Fíjense, esa línea, los 60 días. ¿Qué quiere decir? Que todas las entregas debemos de llevarlas dentro del rango de los 60 días, que no excedan esos 60 días. Porque si apareciera, como en el gráfico B, algunos puntos o algunos resultados de ese proceso fuera de esos 60 días, llámese por encima, quiere decir que no estamos cumpliendo con el estándar. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta con relación a esta herramienta y a cómo interpretarla? Diga, Gabriel. Perdón, profe, de las manos sin querer nuevamente. Ah, tranquilo, no hay problema. Bien, entonces ahora vamos a ver un video de cómo nosotros pues elaboramos esta interesante herramienta, el histograma, y cómo también nosotros elaboramos lo que sería el polígono de frecuencia. Dicho sea de paso, son dos actividades que se le solicitan en plataforma para esta semana. Entonces presten atención al video porque luego vamos a estar agotando un set de preguntas para que cualquier aclarando pues sea pues resuelto en esta clase. Vamos con el video. Un momentito, por favor. ¿Se ve ahí el video? Confírmeme, por favor. Sí, se ve. Ok, ahí bien. Diga, adelante. Vamos a tratar fue la realización del histograma de un polígono de frecuencias y al mismo tiempo cómo vamos a interpretar esos gráficos. Ustedes recordarán en la clase pasada que vimos las informaciones pertinentes para poder elaborar una tabla de frecuencias, tal como puede ver en la presentación, que es el mismo ejercicio que tenemos en el folleto. La tabla de frecuencia, donde tenemos las variables, la frecuencia absoluta, la acumulada, la relativa y la relativa acumulada. Entonces ahora vamos a llevar esas informaciones, esos datos ya tabulados, organizados en la tabla, lo vamos a llevar a lo que es un histograma. Vamos a aprender a
representarlos. Le voy a poner un material primero para que lo leamos entre todos, para que veamos las bondades, los beneficios, las utilidades de esta interesante herramienta de calidad. Vamos a proyectársela para que entre todos le demos una lecturita. Vamos a ver, requiero un voluntario que por favor me ayude con esa lectura. Bueno, aquí. Adelante, Galaxy, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo dijo? Mirka. Mirka, adelante, Ah. Mirka. Histograma, herramientas de calidad. Un histograma. Ok. Un histograma es un gráfico de barras vertical que representa la distribución de frecuencias de un conjunto de datos. El histograma es una de las 7 herramientas básicas de la calidad, específicamente útil cuando se tiene un amplio número de datos que es preciso organizar para analizar más detalles o tomar decisiones sobre la base de ellos. También es un medio eficaz para transmitir a otras personas información sobre procesos de forma precisa e inteligible. Otra aplicación del histograma es la comparación de los resultados de un proceso con las especificaciones previamente establecidas. En este caso, mediante el histograma, puede determinarse en que el grado de procesos es el procedimiento de buenos resultados y hasta que un punto existen desviaciones respecto a las limitaciones fijadas en las especificaciones. En este sentido, el estudio de la distribución de los datos puede ser un excelente punto de partida para establecer hipótesis acerca de un funcionamiento insatisfactorio. Ventajas. Ok, déjelo ahí, muchas gracias. Bien, entonces a través de esta herramienta nosotros representamos esos datos, esas informaciones sobre nuestro proceso y podemos tomar decisiones acerca de desviaciones que tiene nuestro proceso y lo que tenemos como estándar. Se supone que en la clase de hoy pues vamos a aprender a interpretar esos gráficos luego de elaborarlos. Vamos con la ventaja. Otro participante que por favor me ayude con las ventajas. Adelante, Ámbar. Ventajas. Su construcción ayudará a comprender la tendencia central, dispersión y frecuencias relativas de los distintos valores. Tendencia central, centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Dispersión, como se alejan los datos respecto de la media aritmética. Frecuencia relativa, relación de algún valor de la población muestra entre el total de los valores que componen la población muestra. Muestra grandes cantidades de datos, ofreciendo una visión clara y sencilla de su distribución. Perfecto. Vamos a las utilidades ahora. Utilidades. Bueno, pues siga usted. Bien, no hay problema. Puede seguir. No, pero si alguien quiere... ¿Te cansaste? Ok. Proporciona, mediante el estudio de la distribución de los datos, un excelente punto de partida para formular hipótesis acerca de un funcionamiento insatisfactorio. El histograma es especialmente útil cuando se tiene un amplio número de datos que es preciso organizar para analizar más detalladamente o tomar decisiones sobre la base de ellos. Es un medio eficaz para transmitir a otras personas información sobre un proceso de la forma precisa e inteligible. Permite
la comparación de los resultados de un proceso con las especificaciones previamente establecidas para el mismo. Ayuda a determinar si el proceso satisface los requisitos del cliente. Hace posible determinar si ha habido cambios en un proceso. Un histograma facilita una representación en la que puede apreciarse si las medidas tienden a estar centradas o a dispersarse. También da respuesta a la cuestión de si el proceso produce buenos resultados y así estos están o no dentro de las especificaciones. Ok, muy bien. Entonces, especificaciones, estándares, claro está, en cuanto a calidad se refiere. En el caso de la palabra inteligible, lo que significa que sea fácil de interpretar. Entonces, los histogramas nos ofrecen informaciones precisas y fáciles de interpretar. Vamos entonces a ver cómo se elaboran estos instrumentos de calidad. Vamos a volver a la presentación del ejercicio. Bien, como hablamos anteriormente, esta tabla la conseguimos en la clase pasada. Les enseñamos a calcular todas estas informaciones y ahora la vamos a representar en un gráfico. Tenemos aquí las distintas variables. Perdón, que ahí se salió el video. Deme un chancecito. Parece que le di un teclazo. Hipótesis en la que puede apreciar si las medidas tienden a estar centradas. Bien, deme un chancecito, que ahí hubo un fallo. Bien, como hablamos anteriormente, esta tabla la conseguimos. Estos están o no. ¿Qué se elabora? Estos instrumentos de calidad. Seguimos. Vamos a volver a la presentación del ejercicio. Bien, como hablamos anteriormente, esta tabla la conseguimos en la clase pasada. Les enseñamos a calcular todas estas informaciones y ahora la vamos a representar en un gráfico. Tenemos aquí las distintas variables agrupadas por clase y su correspondiente frecuencia absoluta, absoluta acumulada, frecuencia relativa y relativa acumulada. Recuerden que el histograma nosotros lo podemos realizar para cualquiera de estas frecuencias. En este caso del ejemplo, pues tenemos acá un histograma para una distribución de frecuencias absolutas. O sea que debemos de tomar ¿cuál columna? Si estamos trabajando un histograma, en este caso de la distribución de la presión diastólica, esa es la presión de la sangre, según las frecuencias absolutas, en unos casos que podemos apreciar en este ejercicio, ¿cuál columna yo voy a tomar para nutrir mi gráfico?
¿Qué me dice? Recuerden que tenemos dos variables. Una que va colocado en el eje horizontal, que son las clases, y tenemos las frecuencias, que son las que se van a colocar en el eje vertical. Entonces, como estamos hablando de un histograma, según la frecuencia absoluta, yo voy a coger la columna de la frecuencia absoluta. Se puede ver en la tabla. Sería la segunda columna. Bien. ¿Aquí alguna pregunta? Atención, grupo. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, hasta Bien, ahora mismo no, estamos bien. perfecto. Entonces yo voy a colocar las clases en el eje horizontal. Se supone que yo tendría desde aquí hasta acá de 60 a 70. Esos serían los límites de clase. 60, esta rayeta de acá, hasta 70. Aquí tendría de 70 a 80, 80 a 90, 90 a 100 y así sucesivamente hasta colocar todas las clases que tenemos en la tabla de frecuencia. Ahora vamos a colocar la frecuencia absoluta que la vamos a tener en el eje vertical. Esta parte de aquí hay que subirla para que sea acorde a la realidad. Exacto. Entonces, en la clase 60-70, ¿cuál es la frecuencia absoluta? El 3. El 3. Entonces yo voy a colocar hasta el 3. Esa es la rayita del 3. Ah, pero estoy aquí al lado, ¿verdad? De 60 a 70. Ahí está. Déjeme arreglarle las líneas para que esté más claro. Ahí está. Y la siguiente clase, de 60 a 70, ¿cuál es la frecuencia absoluta? El 6. Entonces estaría hasta acá, ¿verdad? Ahí está. De 70 a 80, ¿cuál sería la frecuencia absoluta? El 7. Sería 7. De 80 a 90, El 9. 9. El 9. de 90 a 100, El 2. No, perdón. Sí, es de 90, hay que estar repetido. De 90 a 100. Ah, pero volamos un número, pues. 60 a 70 tenemos 3. Tenemos 6. Tenemos 7. Esta es 9. De 90 a 100. Nueve. No, 90, 100, 9. no, ahora va el 2. Ahora va 2. Ok. Del 100 al 110. Exacto. Ahora iría 2 también. Y Y 1. Ok. Lo que hay que tener en cuenta aquí abajo, yo solamente le coloqué el número de la clase, pero en un eje cartesiano convencional, pues podemos colocar los dos límites de clase y así pudiéramos representar la barra mucho más fácil y sin complicación. Entonces colocaríamos 60, 70, 80 y así ya en la misma línea tú vas a subir el gráfico, en este caso la barra. Entonces ese sería el histograma para este ejercicio, pero recuerden que de ahí pueden salir ¿cuántos histogramas?
¿Cuántos histogramas pueden salir de esa tabla de frecuencia? 4. 4 histogramas, correctamente. Uno para cada frecuencia. En este caso, ya elaborado tridimensionalmente, en el ejercicio tienen el mismo diagrama, lo único que este está en 3D. Este es el histograma ya de frecuencias absolutas, el mismo que nosotros hicimos ahora mismo, como lo plantea el ejercicio modelo que ustedes tienen. ¿Hasta aquí alguna duda, algún inconveniente, algún chiste? ¿Todo en orden? Sí. Perfecto. Ahora vamos a otra herramienta que es el polígono de frecuencia. Una pregunta, profe. En ese Diga. caso, ¿cuál sería la interpretación de ese histograma de acuerdo a la tabla de frecuencia? ¿Cómo se leería? Tenemos que conseguir el polígono de frecuencia y tendríamos que tener un estándar para ver en función a qué sería el análisis. Porque si, por ejemplo, fuera en función a un análisis donde el estándar fuera 100, tendríamos una línea en 100 unidades donde todos los datos desde el 100 a la derecha estarían fuera de parámetros, fuera del estándar. Entonces pudiéramos concluir con que ese proceso no está controlado, está fuera de control en ese caso. Pero pudiera ser lo contrario, que el mínimo fuera 100. Eso quiere decir entonces que todos los valores que estén del 100 a la izquierda entonces estarían fuera de control. O sea que todo depende de las condiciones que nosotros tengamos para hacer el análisis. En este caso no tenemos estándar, no tenemos referencia y por lo tanto nos faltaría ese dato para soportar un análisis. ¿De acuerdo? Pero ahorita sí vamos a tener ya una condición en el ejercicio que les voy a proponer como modelo para que aprendamos a analizar este tipo de gráficos. ¿Satisfecha? Al menos por ahora. Bien, vamos al polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia pues se trabaja muy parecido a lo que es el histograma. Solo que hay que calcular unos puntos medios de clase. ¿Cómo hacemos eso? Sacando el promedio de los límites de clase. En el caso de la primera clase, pues tenemos 60 y 70. ¿Cuál sería el punto medio entre 60 y 70? ¿Quién me lo calcula? Punto medio entre 60 y 70. 65. Correcto. Usted sumó 60 más 70 y lo dividió entre 2. Lo mismo se hace con la clase 70-80, que en este caso sería 75. 75. En la siguiente clase sería ¿cuánto? 85. 95. 95. 105. 115. Y por último, 125. 125. Bien, entonces, lo que vamos a representar en cada uno de esos ejes son los puntos medios con su correspondiente frecuencia absoluta. En el caso de 60 y 70, el punto medio sería de ¿cuánto? 65. Entonces la frecuencia absoluta sería de 13. Quiere decir que vamos a tener una columna como esta. En el 60-70 tendríamos 6. 70-80 tendríamos 7. 80-90 tendríamos
3, 6, 7, tendríamos 9. Tendríamos 2. Tendríamos 2 más. Y tendríamos 1. Bien, entonces como vamos a representarlo en función a los puntos medios de clase, inclusive en varios ejercicios aparecen por ahí los dos gráficos juntos. Es válido, se pueden realizar los dos juntos. Yo se lo puse independiente para que podamos pues, ver cómo se realiza uno y cómo se realiza el otro. Entonces el polígono de frecuencia va a unir cada uno de esos puntos asociados o que relacionan la frecuencia absoluta con el punto medio. Vamos a buscar ahora la herramienta para nosotros poderlo unir. Tengo aquí 3 y 65. Partiríamos de ese punto hacia el punto 6 y 75. De ahí. Y después vendría hasta el punto 85. Oh, parece que tengo que tomarlo de nuevo. ¿Me van siguiendo? Ok, ahí estaría completo el polígono de frecuencia según la frecuencia absoluta de esta tabla que tenemos ahí. ¿Algún inconveniente, alguna pregunta? ¿Estamos claros, Ámbar? Andrés. Erickson. Sí. Eridania. Hey, ¿cómo está todo? ¿Estamos claros con el ejercicio? Sí, sí. En esa parte estamos bien. Vamos bien. Iris. Sí, todo bien. Jam. Estamos bien hasta ahora, profesor. Lisette. Ángel. Clan. Dari Lady, Dorothy, Gabriel, Levy, Isaac, Yenderson, Todo bien, Moisés, Morelvis, Natalio, Nayeli, Rosagna, Muy bien, Sunay, profe. Rosagna. Todo bien, profe. Excelente, Valerio. Todo bien, todo bien. Estamos bien, profe. Excelente, seguimos. Rita. Clara. Ok, Rosy. Joennis. Todo bien. Ok, ahora vamos a la interpretación. Déjenme buscar el material. Que sí, está pasando bien, pero pregúntale. Háblale, tú a ver. Profesor. Adelante, Clan, dígame. ¿Tú estabas pasando ahorita? No, todavía. Estaba confirmando si está todo claro. Ah,